Muy buenas amigos, llevo ya unos meses reuniendo palets, como podéis ver aquí, para construir mi propio invernadero en esta zona, que ya he limpiado. Va a ser un invernadero 100% casero, solo voy a invertir dinero en el plástico, iremos viendo los materiales sobre la marcha y mi idea es hacer una zanja en todo este trozo, en los laterales, hacer como un rectángulo, ir enterrando los palets. Voy a empezar a hacer la zanja y vamos viéndolo paso a paso. Como veis ya ha comenzado la zanja. Estoy profundizando unos 40 centímetros para meter casi medio palet, luego pongo tierra y compruebo que esté todo a nivel. Voy a continuar, que tengo mucho trabajo por delante, y cuando tenga todos puestos vemos cómo se tachonan y continuamos el invernadero. Tras 2 días cavando la zanja de 40 centímetros ya están todos los palets enterrados, como podéis ver, ha quedado un corral muy bonito. Ahora lo siguiente, aunque la estructura está muy bien, voy a coger y con tablas voy a tachonar aquí y aquí, en todos los palets, para unirlos y hacer una estructura, aún si cabe, más robusta, pues esto no se mueve nada. También, para más seguridad, clavaré unas varillas de madera, por si alguien se apoyase o al recibir peso esto quisiera tumbarse algo, para que ya se quede totalmente en el sitio. Y como veis, todo materiales reutilizados. Aquí está la puerta, aquí están las maderas que voy trayendo, las herramientas. Esto será la puerta, que aún está por hacer. También quiero empezar ahora. En este lado de aquí voy a colocar el pilar central, donde irá un listón que irá hasta allá, hasta el lateral derecho de la puerta, en el cual luego apoyarán todas las cañas, porque mi idea principal es por aquí pasar unas cañas que harán la curva hasta el pilar central, todas, y luego por allí igual. Pero bueno, eso, como os he dicho antes, lo iremos viendo sobre la marcha. Voy a empezar a tachonar, que tengo mucha faena, y luego seguimos. Vamos a ver las novedades del invernadero. Como os comenté, ya he puesto las tablas para unir los palets y darle mucha más fuerza. Fijáis, no hay manera de moverlo. Bajo he puesto listones a modo de estacas para dejarlo ya totalmente fijo, puesto en todos. En este lado de aquí ya he puesto uno de los pilares, este de aquí, que llega hasta allá, hasta lo que será la entrada, y arriba el techo, donde irán todas las cañas. Lo que tengo que hacer ahora es ir a por las cañas para pasarlas de ahí hasta el techo. Las voy a coger un poco verdes y vamos a ir viendo qué tal quedan. También en este lado estoy pensando hacer la pared de madera, al igual que el marco de la puerta, para darle un poco de estabilidad a esto, ya que está un poco, baila un poquito, no demasiado, pero baila algo. Bueno, voy a ir a por las cañas, me pongo con esto y enseguida continuamos. Ya he colocado las primeras cañas, como podéis ver. Estoy logrando la curva que buscaba y me he puesto con la parte frontal, preparar lo que sería la entrada. Esto de aquí sería el marco de la puerta principal. Si subimos para arriba, veis las cañas ahí atadas, ya tienen la curva. Tengo que ir atándolas un poco más y lograr la curva. Pondré también cañas horizontales para que todas queden a la misma altura más o menos. Y ahora lo que estaba haciendo es cortar una tabla de estas horizontal para que el marco quede perfecto, que la tengo aquí con la ayuda de mi super gato de los chinos, que me costó 60 céntimos de oferta estaba. Bueno, voy a seguir cortando para que veáis, me apartan un poco para que veáis la puerta, lo que sería la puerta. Una vez tenga la parte frontal más o menos montada, me pasaré allí detrás, que también tengo que poner muchas tablas, y lógicamente a seguir cruzando cañas. El siguiente vídeo ya estará un poco más avanzado, pero bueno, iremos viéndolo sobre la marcha. Esto ya va teniendo algo de forma. Ya he hecho lo que sería el marco de la puerta, este lateral de aquí, con pocas tablas. Este que he reutilizado restos de palés ya queda estupendamente, siempre respetando la caída del arco, donde caerá el plástico. Ya estoy con las barras horizontales, mirad por aquí, si venimos por aquí lo podéis ver perfectamente. He puesto una y ahora voy a poner otra un poco más arriba y arreglado, aquí arriba terminan todas. Y ahora luego, cuando termine, me voy a poner con este lado, que es la parte trasera. Tengo aquí los listones sueltos, que simplemente voy a poner 1, 2, 3 y 4 en vertical, y luego me centraré en poner horizontales, y así pongo menos y entra más luz. Y también estoy pensando aquí debajo, en el marco, justo en el suelo, poner una tabla para que delimite la puerta.
La puerta que luego habrá que hacerla a medida del marco. Pero bueno, yo creo que está quedando bastante bien. Voy a seguir y luego vemos los resultados. Bueno, como podéis ver ya he terminado lo que sería la estructura principal. Estamos viendo desde fuera. Entramos por aquí y veis que ya he puesto el marco en el suelo, encajado a presión. Luego la estructura de la pared final también está terminada, las 4 verticales que os he dicho y un par horizontales, ha quedado bastante bien. Luego las baldas horizontales en cañas también las tengo ya puestas, como podéis ver. Un detalle, por si no os lo he dicho antes, que todo lo que pinche, ya sea alambre o clavos, termine hacia adentro y luego lo doblamos, ¿vale? Muy importante, porque fuera nos perjudicaría el plástico. Y ya está. Lo siguiente que voy a hacer es la puerta. Tener en cuenta que voy solo y pues bueno, no es lo mismo que hacerlo acompañado, cuesta un poco más de tiempo. Y para las esquinas de arriba me encontré hace tiempo este protector que creo que es de una tubería de aire acondicionado, no estoy seguro, pero bueno, indiferentemente de lo que sea, es una esponja muy blandita. Esto me parece que resistirá muy bien la intemperie, así que lo pondré arriba y así donde vea esquinas que apoye y ahí descansará el plástico y no se clava nada, porque mirad qué pedazo de grosor de esponja. La verdad es que me viene de categoría, reutilizando. Por ahora la única inversión ha sido en clavos y ha sido 1 euro y poco. Voy a comprar unas escuadras para fijarlas por aquí, ya que estos dos no he logrado unirlos. Mirad, una escuadrita aquí que una estos dos estaría estupendo. Y nada más, lo que os he dicho, lo siguiente, la puerta. Ya luego pasamos al plástico y vemos cómo queda. Vamos a continuar con las novedades del invernadero. Como ya os comenté, vamos a verlo todo paso a paso. Deciros que la puerta, en lugar de hacer una con 4 listones, que se podía hacer perfectamente, tenía esta ahí fuera tirada y la he querido aprovechar por 2 razones. Una, la estructura está muy bien, es de madera pura, y otra ya venía con bisagras, y eso que al final pues me ahorro. Simplemente tuve que cortarla a medida del marco, que no fue fácil porque os he dicho que es madera, me llevo un buen rato aquí con el serrucho. Pero mirad cómo cierra. Cierra a la perfección. Las bisagras, pues lo que os he dicho. Eso que me he ahorrado, porque tiene estas, que son viejas, pero bueno, para la función vienen perfectamente. Luego os comenté que quería poner escuadras. Ya las he puesto. Estos días atrás ha llovido una barbaridad y el invernadero ha aguantado a la perfección. Así que estoy contento con la estructura. Aquí he preparado una ventanita, que simplemente es una malla mosquitera, unas maderitas para fijarla por dentro, y luego fuera jugaré con el plástico y pondré algún tipo de ventanita fuera que yo levante o cierre al gusto. Así le damos una ventilación en el invernadero muy importante para quitar el exceso de humedad, o si hace mucha temperatura pues para ventilarlo, que las plantas ya sabéis que necesitan aire limpio. Y bueno, creo que en novedades, ahora tengo allí el plástico, mide 10,60 de largo por 8 de ancho. Me ha costado 40 euros, la verdad es que he estado preguntando muchas cooperativas hasta dar con un buen precio. 40 euros considero que está muy bien, es un buen plástico de 800 galgas, durará entre 3 y 4 años más o menos, depende de las condiciones. Como veis he hecho las zanjas, ahora me queda revisar que no quede ningún clavo ni ningún pincho hacia afuera, muy importante antes de colocar el plástico. Terminar la zanja porque tiene que medir en torno a 30-35 centímetros de profundidad. Luego pondré unos ladrillos y la enterramos, así el plástico irá tenso y perfecto. Luego frontalmente he pensado poner unas maderas en la base para apretar el plástico y que no quede holgado, porque lo enterraré también, como podéis ver. Vamos a rodearlo. Está la zanja hecha por todas partes, pero creo que ahí le quedaría bien unas maderas, por eso he comprado unos tachillos de más. También, si os fijáis, en la parte esta, tanto de aquí como detrás, he hecho un nuevo arco, miradlo ahí. Vamos a verlo por este lado. ¿Veis? Este arco extra, tanto aquí como allá al final, para que cuando el plástico llegue aquí, la caída sea siguiendo el mismo patrón de todos los arcos. No se base en la madera, ¿vale? Sea totalmente redondo. Yo creo que puede quedar bastante bien. Ahora lo que os he dicho, voy a comprobar que ningún clavo, ningún alambre quede hacia afuera. Y tras eso presentaré el plástico, veré cómo queda y a partir de ahí ya continuamos. Bueno, como podéis ver ya he puesto el plástico, me ha llevado un buen rato, la verdad. Queda bastante bien, de medida me ha sobrado bastante, medí de más aposta. Si os fijáis en la parte frontal me ha sobrado mucho, así que lo que voy a hacer es cortar un poco y eso lo guardaré para reparaciones. Nos va a venir de categoría para no tener que comprar más por si alguna vez sale alguna grieta o algún agujero o algo.
Ahora lo que voy a hacer es pedir ayuda a un amigo, porque en esta fase es importante contar con alguien para, mientras te tensa por la otra parte, nosotros pisar aquí, enterrar y luego ya colocaremos algunos ladrillos para que quede totalmente tenso y no se levante de ninguna manera. También sería interesante pasar unas cuerdas, ¿vale? Y tensarlas también por el tema del viento, que quede más protegido. Pero bueno, eso será la siguiente fase. Voy a acercarme para que lo veáis un poco mejor. Mirad cómo queda. Sobra bastante, ahí dentro hace un calor increíble, porque cuando he estado colocando los plásticos pues he ido pasándolos con cuidado para los dos lados. Y nada más, voy a llamar a un amigo para que me ayude con la siguiente fase, que será enterrar, pisar y tensarlo. Y ahora vemos cómo queda. Ya estoy tensando las dos partes y simplemente lo que os he dicho, nos ayudaremos del pie, ¿vale? Pisaremos fuerte, tensaremos, nos aseguraremos de que quede lo más recto posible, pero siempre tensando, y con la ayuda de una azada pues iremos tirando tierra. Vale, voy a continuar, que necesito las dos manos y no sé dónde carajos he dejado el trípode, y ahora en cuanto lo tenga todo vemos el resultado. Bueno, tras un par de horitas de trabajo, más o menos ya está casi enterrado. Sí es verdad que falta un poco de tierra, aún tengo faena, pero quería terminar el vídeo. Mirad, para asegurarlo todo. También sería buena idea pasar las cuerdas. Deciros que las cuerdas yo las utilicé primero para medir el invernadero. Si queréis medir cómo os ha salido, pasáis una cuerda, luego la medís esta y lo tenéis la medición perfecta. Es un buen truquito. También esto que veis aquí y aquí en el frontal, me gusta maderas por fuera, un par de tachas, no tampoco demasiadas, para cuando pegue el viento que tenga más fuerza el invernadero. Y bueno, la puerta simplemente he cortado lo que sería la medida. Una vez bajado el plástico y chafado lo he cortado. Luego le he puesto el plástico sobrante aquí para que quede así. Mirad qué bien queda. Dentro hace un calor increíble, doy fe. Ya pondré fuera un termómetro y dentro otro chiquitín y compararemos las mediciones. Si veo que el vídeo os gusta, bueno, vamos a entrar para que lo veáis desde dentro. Aquí tengo lo de la ventana que os he dicho que tengo que ver cómo la hago, porque por detrás está el plástico. Ya investigaré alguna forma, una maderita así que lo enrollemos o alguna cosa muy sencilla. Ya sabéis que no me gusta complicarme la vida, pero bueno, está perfectamente la puerta para que veáis. Allí tengo las sobras, las herramientas y las sobras, que han sobrado bastante plástico, viene de categoría. Mirad si cierro, cambia hasta la voz, o por lo menos yo me noto otra voz. Ya pondré aquí también o un pomo o algún pestellito para que el viento no lo abra, porque si logra entrar el viento seguramente abra la puerta. Y bueno, acepto sugerencias. También deciros que en el blog lahuertaivan.com voy a poner un artículo con varios PDFs, todo detallado, los planos, los precios de todos los materiales, la cantidad de palets que he utilizado, las cañas, el alambre, todo en general. Pero ya os digo que más o menos el coste no supera los 45 euros. Todo, ¿eh? Vamos a salir fuera. Uf, estaba asando ya. Mirad. Voy a dejarme un poquito para que lo veáis desde este lado. Así. Pero bueno, qué deciros. Yo creo que por este precio, un invernadero así, de estas características y de este tamaño, está de maravilla. Y recordar, materiales reutilizados que me he ido encontrando por ahí, salvo el plástico y clavos, que mira, no tengo esa suerte de encontrarme unos clavos y unos plásticos, si no también lo habría hecho. Bueno, y creo que no me dejo nada. Deciros que si tenéis pensado gastar 200 euros en comprar materiales para un invernadero, que entréis en Amazon, en eBay y esos sitios, y encontraréis por 150 y hasta por 100 euros un invernadero bastante apañado, prefabricado. O sea, os lo digo para que no hagáis el primo, ¿vale? Y poco más. Espero que os guste. Si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia o queréis que haga más vídeos en el invernadero, dentro y demás, me lo dejáis en los comentarios. Yo voy a seguir, que tengo aquí un poco de trabajo todavía, y luego ya me iré a comer y nos vemos en el próximo vídeo.